Bueno, pues mi nombre es Jason Lenis Chaparro Cárdenas, yo soy antropólogo y arqueólogo de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente vinculado a mi posgrado en la misma universidad, pero de la sede Leticia. Desde Leticia estamos trabajando allí una investigación arqueológica que nace muy temprano, desde que yo era estudiante de pregrado, hace 10 años, en la Lindosa, exactamente en Cerro Azul. Nosotros, junto con otros compañeros y liderados por el profesor Gaspar Morcote, descubrimos el sitio de Cerro Azul y allí inició un proceso de investigación muy bonito en términos de entender el pasado pues, de esta región y qué implicaciones tiene eso para la Amazonía, ¿no? El pasado de la Amazonía se refleja acá. Y pues para nosotros, sorpresa, pues el sitio fue fascinante por su antigüedad, por la relación que tiene con toda esa enorme cantidad de pictogramas que hay en todas esas paredes, con toda esa enorme cantidad de relaciones que encontramos en términos ecológicos con fauna, con el mundo de las plantas, bueno, en fin. Fue un tema fascinante y hoy en día pues ya con el posgrado estamos ya pues teorizando un poco sobre precisamente quiénes fueron esas personas que habitaron toda esta enorme región. Bueno, las primeras, digamos, parte que nosotros hicimos fueron las excavaciones arqueológicas que iniciaron. La primera fue en el año 2015, la segunda fue en el año 2017, la primera apoyada por la Universidad Nacional de Colombia, la segunda apoyada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y con esas dos excavaciones logramos entender a nivel de excavación el sitio de Cerro Azul. Nos permitió dividirnos en equipos de trabajo para analizar todo ese material ya en una fase de laboratorio, porque vino la fase de laboratorio. En mi caso particular, yo decidí asumir el reto fascinante de analizar todos los restos de fauna. Para este trabajo conté con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología y gané una beca en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Estuve en el extranjero, en este caso en Panamá, analizando el material que de aquí salió y entendiendo de la mano de expertos de talla mundial cómo eran, primero, qué características era ese material, qué material era y desde ahí que nos sirva como base para entender qué hacía entonces la gente en el pasado con este material. En este momento ya estamos en la fase de análisis ya teórico. Teorizando. ¿Por qué? Porque en mi caso particular, que decidí analizar todo este tema de la fauna, lo que empecé a encontrarme es que muchos de esos animales que ellos consumían en el pasado de forma curiosa, es decir, estamos hablando de un sitio que fue poblado hace 12.000 años, más o menos, y de forma ininterrumpida han venido consumiendo animales a lo largo del tiempo hasta ahora. Entonces, la pregunta era ¿qué relaciones tenían ellos con todo su ambiente? Porque es que ellos pescaban, ellos iban de cacería, ellos capturaban, usaban trampas, etc. Pero ¿cómo lo hacían y por qué lo hacían? ¿Por qué estas especies en particular? Y pues bueno, ese es mi rollo, entender un poquito cuáles fueron esas lógicas, esas interacciones que tuvieron con el bosque para poder acceder a este recurso faunístico. Primero el registro arqueológico, es decir, lo que excavamos, lo que quedó ahí registrado en el suelo, ¿cierto? Y que quedó conservado y que nosotros logramos recuperar y analizar, difiere un poco con lo que está en las paredes. Yo estoy analizando los animales y cuál es la tendencia que nos hemos encontrado. Dos fascinantes. La primera es que los animales que se comían generalmente no eran los mismos animales que estaban pintados en las paredes. Entonces uno comienza a decir que ¿por qué? ¿Por qué no pintaron lo que se comían? El único animal que está pintado en la pared y que se comieron es el venado. De resto, todos los animales, muy difícil encontrarlos, muy difícil. Generalmente lo que más pintaban era aves y en el registro arqueológico no hay muchas aves. Murciélagos, y no hay murciélagos, los murciélagos no se los comían. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues tenemos dos mundos. Un mundo que está relacionado con la cotidianidad del hacerse en medio del bosque y desde allí, desde el hacerse como grupo, como cultura, ¿cierto? Poder acceder al alimento. Y el otro que está representado en el mundo, llamémoslo simbólico, que puede ser el espiritual, el cosmogónico, que está relacionado precisamente con esos momentos de creación del mundo, del hacerse como grupo cultural, como seres pertenecientes a una etnia, ¿cierto? Que están atravesados por toda una infinidad de sentimientos, de pareceres, de inclusive de verse más allá. Entonces son dos mundos diferentes. Pero el segundo dato, que es más fascinante aún,
y a mí me parece que vale la pena mencionar, es que por lo menos lo que recogimos a nivel arqueológico, es decir, de lo que la gente se comía, más del 60% está relacionado con el agua. O sea, estamos hablando de gente que tenía una relación directa con las fuentes hídricas, ríos, riachuelos, lagunas, sistemas hídricos de todas las características. Hoy en día, nosotros todavía no hemos entendido de que, por lo menos Colombia o esta parte de la Amazonía, es una zona donde el agua es sensible. No lo hemos entendido, pero en el pasado sí lo entendían a la perfección. Y vivieron con los diferentes momentos de pulsaciones del agua, cuando había sequía, cuando había inundaciones, cuando había mucha lluvia, cuando se desbordaba el río, qué sé yo, sin problema. Y supieron asumir y adquirir recursos desde allí de forma fascinante. Hoy en día es cuando nos enredamos. Deja de llover y ay, nos quedamos sin agua. Llueve mucho y se nos inundó la casa. No, en el pasado la gente durante 12.000 años funcionó con las pulsaciones hídricas de la selva a la perfección. Y ahí es donde está la clave también interesante y fascinante para mirar esas relaciones que tuvieron con el bosque, pero también con los movimientos hídricos. La selva amazónica por muchos años, y hablo de muchos años, no, se creía que era un lugar que era muy difícil habitarlo. Por el clima, por la idea de que acá hay muchas enfermedades, por la idea de que acá hay animales que atacan al hombre y que pueden ser peligrosos, por la idea de que es difícil conseguir de qué comer. Y hoy en día las grandes investigaciones que estamos viendo acá en este congreso, en este encuentro internacional, nos han demostrado que desde hace más de 12.000 años la gente habitó la Amazonía y de unas condiciones fantásticas y maravillosas. Crearon ciudadelas enormes, convivieron, domesticaron plantas que hoy nosotros consumimos de forma cotidiana, pero ni siquiera hacemos conciencia de que se domesticó acá en la Amazonía el cacao, ¿cierto? El aguacate, la piña, entonces nosotros los consumimos, pero pues todo eso fue la gente en el pasado que se dedicó a domesticar. Y pues este encuentro, que ya en este caso es el 6º encuentro, es la primera vez que se hace en Colombia, nos permite precisamente a gente de todos los países, de todos los rincones del mundo que trabajan desde diferentes enfoques en el pasado de la Amazonía, con miras a uno, a entender precisamente esto que estamos hablando, de que aquí el poblamiento amazónico fue temprano y se hizo unas condiciones fantásticas que se pudo vivir, pero dos, con vista en lo que está sucediendo hoy en día, y es que estamos en un proceso de transformación de la selva se está destruyendo, cada vez se está quemando, cada vez se está talando, la estamos destruyendo de una forma totalmente terrible, sin saber que durante 12.000 años la gente convivió con ella a la perfección y no tuvo necesidad de destruirla. Pero nosotros sí. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuáles son las lecciones más profundas y directas que tiene ese pasado amazónico para que nosotros hoy en día podamos convivir con la selva? Yo creo que ahí está una de las fortalezas. Y aprovechar que aquí, inclusive en el Guaviare, que es un rincón tan fascinante, sobre todo por eso espectacular que tienen las pinturas, es también darnos la posibilidad de entender cómo esta gente en el pasado convivía con el bosque, convivía con este paisaje sin necesidad de destruirlo. Aquí está la gente que hoy en día trabaja desde diferentes lugares del mundo. Yo creo que es el momento de aprovecharlas para que nos cuenten qué hacemos. Ayúdenos a resolver este problema, porque cada vez más la estamos destruyendo. Y en la medida que se destruya, realmente todos nos vamos a estar muy mal, la verdad.